Bueno, bienvenidos. Este es un curso de plantas medicinales. Uno, le decimos así porque es la parte de la serie de cursos de huertos urbanos. Los cursos los iniciamos el año pasado, en el 2020, junto a Senacri, que son los expertos realmente. Ellos son un colectivo que trabaja por la conservación y propagación, digamos, de las semillas nativas y criollas, además de compartirnos un valioso conocimiento ancestral. Eh, Realmente nosotros valoramos muchísimo eso. Cuando en su momento fue la pandemia, siempre lo mencionábamos. Muchos, pues tal vez de repente sentimos miedo de que se iban a acabar ciertos insumos, los alimentos, en este caso, pues también el tema de salud, que se volvió un tema prioritario. Y realmente el podernos conectar con todo este conocimiento, con toda la riqueza, la biodiversidad que tiene Guatemala, nos hace ver que realmente el alimento pues no está precisamente en una tienda o en un supermercado, sino realmente en la tierra, en el mismo fruto, ¿verdad? Guatemala es uno de los 20 países megadiversos del mundo y podemos encontrar aquí valiosas especies que nos pueden tanto nutrir como ayudar, ¿verdad? En la salud preventiva. Así es que vamos a mantener pues nuestro micrófono en silencio mientras el ingeniero Edson Shiló nos está impartiendo la clase. No se preocupen si tienen consultas porque pueden ir también anotándolas acá en el chat, ¿verdad? Edson, si gusta, puede compartir, bienvenido. Eh, Vamos pueden anotar sus preguntas, ¿verdad? Y al final siempre tenemos el espacio para responder todas sus consultas. Así es que no se preocupen, que realmente sí vamos a atenderlos, vamos a resolver todas las dudas. Y es más, yo sé que se siente como que es cortito, ¿verdad? Pero recuerden, es el curso 1, hay una serie de 3 cursos que actualmente ya tenemos desarrollados y poco a poco pues vamos a ir aumentando, ¿verdad? Porque sí hay mucho que aprender, siempre partiendo de que es un curso de huertos urbanos, para que en casa pues podamos tener acceso a esto, ¿verdad? Y bueno, pues se vale también en algún momento pensar en crecer, en de repente volverlo un emprendimiento también, y qué más que con Senacri para que puedan asesorarse y crecer de la mano de ellos. Así es que, bienvenido Edson, a ver si nos escucha. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Edson, bienvenido. Se conecta desde Chichicastenango, así es que gracias por estar ahí presente. Es todo suyo el micrófono. Bienvenido nuevamente. Gracias, buenas noches a todas las presentes. Hoy vamos a continuar con el tema de huertos urbanos. Como bien lo decía Katia, es una serie de cursos que empezamos el año pasado, ¿verdad? Y que pues ha tenido mucha aceptación. El tema de plantas medicinales, pues, aunque es un conocimiento que no es nuevo, lleva miles de años en la humanidad, pues está recobrando mucha importancia, pues por algo que estamos atravesando lamentablemente, que es el tema de la pandemia. Este, está buscando alternativas de cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Eh, digamos, hace un par de años, pues nadie le apostaba al tema del jengibre, ¿verdad? Ahora el jengibre pues triplicó su precio y hay una demanda alta pues porque se le atribuyen propiedades de inmunización, ¿verdad? Y que tiene para contrarrestar el tema de COVID, ¿verdad? Que lamentablemente estamos pasando todos. Y en sí, las plantas medicinales, ¿verdad? Hemos escuchado, pues yo creo que ya ahora, a estas alturas, pues ya es común escuchar que más de algún amigo, pariente o pues, vecino, pues lamentablemente ha atravesado por este problema y que pues muchos de los que se han recuperado pues y se han quedado en su casa pues ha sido a través de las plantas medicinales, ¿verdad? Es muy importante pues, y Guatemala es un país bendecido enormemente, siempre lo decimos, ¿verdad? Porque tenemos una diversidad de flora y fauna, entre ellas plantas medicinales, que aún cada día se están descubriendo nuevas propiedades, ¿verdad? Entonces hay un montón de recursos a la mano, pero lamentablemente desconocemos o hay un desuso enorme, ¿verdad? Pero es lo que tratamos de promover.
utilizar las plantas a nuestro beneficio. ¿Y cómo es que funcionan, verdad, las plantas? También, lamentablemente, pues hay muchas personas que pues le atribuyen poderes casi mágicos o un montón de propiedades a las plantas, que tal vez sí las tengan, pero en una menor proporción, o tengan dos, tres funciones, propiedades. Pero hay que entender que las plantas tienen una acción farmacológica. ¿Qué significa esto? Que cada planta, parte utilizado de la planta, ya sea hoja, flor, tallo, raíz, tiene sustancias activas que provocan en nuestro organismo, en los organismos, reacciones muy diversas que varían no solo en función de la naturaleza química de la droga. La droga es la palabra correcta con la que se nombra el efecto que causa de curación o de sanación o de calmar el dolor que causa la planta en nuestro organismo, ¿verdad? Sino también, de acuerdo a la cantidad y modo de administrarla, en pequeñas dosis, estas sustancias son remedios beneficiosos. ¿Qué significa esto? Que, digamos, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, algunas flores para curar ciertos dolores, pero hay que saber qué cantidad administrar eh, y la forma de usarlo, ¿verdad? Estamos acostumbrados a, por ejemplo, utilizar plantas medicinales en infusión, pero no es la única forma que se puede utilizar, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver rápidamente en este curso, en este primer curso, ¿verdad? Hay estas sustancias, estas drogas vegetales que están dentro de las plantas son muy diversas, ¿verdad? Eh, Están los alergógenos que produce alergia, sensibilidad, los que causan los alucinógenos, ¿verdad? Que provoca estado de ebriedad con alucinaciones. Esto también es importante mencionarlo. Hay algunas plantas que tienen estas propiedades, ¿verdad? De causar un estado de ebriedad como alucinaciones. Analgésico, también hay plantas que tienen estas propiedades, ¿verdad? Que son las que calman los dolores. Antiespasmódico, que sirve para calmar los espasmos o contracciones. El antirreumáticos, que combaten la reuma. Astringente, que produce astricción, contracción. La depurativa, que elimina del organismo las sustancias tóxicas, ¿verdad? Managogo, que provoca el flujo menstrual. Estomacal, estomático, que facilita el funcionamiento del estómago. Eh, por ejemplo, el hipotensor, que disminuye la tensión venosa. Algunas plantas tienen efectos laxantes que provocan la evacuación intestinal sin irritación. Hay algunos que son lombricidas, ¿verdad? Que matan las lombrices intestinales, sedantes, que sedan, ¿verdad? Que calman, tranquilizan, que equilibran el sistema nervioso. Vulnerario, que cura las llagas y heridas, por mencionar alguna de las tantas propiedades que tienen las plantas, ¿verdad? Entonces, partiendo de esto, es que nosotros podemos, y conociendo la planta, cuál es el ingrediente activo que tiene la droga vegetal, o la función que tiene, si es un laxante, si es un sedante, en fin, ya podemos utilizar la planta. Entonces, primero debemos conocer la planta, qué es. Una planta puede tener una, dos, tres, hasta 10 propiedades. Por ejemplo, una de las plantas que tiene muchas propiedades es el apazote, ¿verdad? El apazote tiene más de 10 funciones. En fin, varias de estas plantas, y es lo que vamos a ir conociendo. Por eso es que este curso se podría dividir hasta en 10, ¿verdad? Porque la gran cantidad de plantas que tenemos, nosotros como Guatemala, como les digo, nosotros somos bendecidos, tenemos una gran cantidad de plantas. Lamentablemente, esos otros países solo tienen dos, tres plantas medicinales y cuesta mucho la adaptación. Pues porque son climas cálidos, son climas secos o climas muy fríos. En cambio, en Guatemala tenemos esa diversidad de microclimas, ¿verdad? Entonces, los beneficios de las plantas medicinales, ¿verdad? ¿Por qué promovemos mucho las plantas medicinales? Pues es fácil de cultivar, acceso y sin contaminación, ¿verdad? Por ejemplo, mucha gente dice, yo para reproducir una hierbabuena solo corto una ramita, la dejo en agua y a la semana ya empieza a desarrollar raíz. Pues esa es la facilidad de las plantas medicinales. Por ejemplo, también la ruda.
Hay otras que llevan un poco más de cuidado, ¿verdad? Por ejemplo, el ishbut, que es una planta que sirve mucho para la lactancia. Las mujeres, digamos, las mujeres a veces que tienen problemas con producir leche, esta planta les ayuda a estimular la producción de leche materna, ¿verdad? Pero cuesta mucho que se adapte a condiciones cálidas y suelos muy pobres, o sea, necesitamos tener broza y riego constante, por lo menos 3 veces al día para que esta planta se adapte, ¿verdad? También son una alternativa natural y libre de químicos para tratar enfermedades, ¿verdad? Como lo mencionaba al principio, pues este problema del COVID nos hizo pues buscar alternativas, ¿verdad? De cómo fortalecer nuestro sistema inmunológico y cómo, si ya algunos tenían la enfermedad, pues cómo buscar una alternativa, un tratamiento alternativo a base de plantas medicinales, ¿verdad? Se rescata los conocimientos ancestrales. Esto también nosotros lo valoramos muchísimo, ¿verdad? Porque ¿quiénes son las personas que nos garantizan que realmente una planta medicinal va a funcionar quiénes son las personas que conocen las propiedades de las plantas medicinales? Pues son nuestros abuelos, nuestras abuelas, ¿verdad? Las personas mayores. Digamos, en cualquier lugar en donde estemos, en nuestra colonia, en la residencial, siempre va a haber un vecino, una vecina que va a conocer distintas propiedades de las plantas, ¿verdad? O nuestras abuelas o nuestras madres, ¿verdad? Pues porque, digamos, por lo menos hace 30 años el uso de las plantas era más común. Entonces, se recupera esos conocimientos, ¿verdad? Que muchas veces se habían olvidado, se habían desvalorizado, ¿verdad? También es una fuente de ingreso económico para las familias, porque pues hay familias que se dedican a la producción de plantas medicinales, ¿verdad? Y eso genera un apoyo económico, fortalece la economía familiar, eso es muy importante también. Entonces, la forma de preparar, lo que decía al principio, ¿verdad? Hay que conocer bien la planta, hay que saber la función, hay que saber cómo administrarla, cómo consumirla y la dosis, ¿verdad? No todas las plantas se preparan de la misma manera, no solo son infusiones, ¿verdad? También se pueden preparar cataplasmas, jugos, aceites esenciales, ¿verdad? Eh, en fin, un montón de propiedades, por ejemplo, pomadas, jarabes, y todo esto lo vamos a ir viendo en la serie de cursos. Hoy vamos a ver solo una pomada, pero en el próximo, cuando se programa una cataplasma, una infusión, de la forma correcta en que se debe preparar. Los principios básicos de la fitoterapia, digamos, todo este tema de las plantas medicinales, tiene un principio, ¿verdad? Que es la fitoterapia o la herboristería común o el trabajo de los hierberos, ¿verdad? Que es un conocimiento ancestral. ¿Y qué es la fitoterapia? Es la ciencia que estudia la utilización de los productos de origen vegetal con finalidad terapéutica, ¿verdad? Ya sea para prevenir, para atenuar o para curar un estado patológico. Lo que quiero decir con esto es que todo este tema de plantas medicinales si lo quieren ver así, un respaldo científico digamos, que es el que a nosotros que hemos trabajado, que es lo que nos permite conocer o hablar de las propiedades de las plantas, ¿verdad? Eh, Porque, como les digo, y recalco mucho esto, porque muchas veces muchas personas nos dicen, miren, fíjense que no me funcionó tal receta, tal medicamento. Pero no es que no funcione, ¿verdad? Sino es porque o se preparó, la forma de preparar, si se preparó de la manera correcta, la dosis adecuada y algo muy importante, la fase de la luna en que se recolecta la planta para su uso medicinal, ¿verdad? La luna es un factor, digamos, muy importante, ya que tiene un efecto directo en la concentración de ingrediente activo en la parte de la planta que se vaya a cosechar, ¿verdad? Esto también es un tema muy amplio, muy profundo, que también se,
¿cómo se llama? Se trabaja. Porque, digamos, por ejemplo, hay plantas que solo en la luna llena es donde tiene la mayor concentración de ingrediente activo. Y si cortamos esta planta en cualquier otra fase de la luna, no tiene la concentración adecuada del ingrediente activo. Entonces, aunque nosotros, digamos, la receta nos diga 1 onza de hojas de, de apazote, por ejemplo, pero si no lo recolectamos en la fase de la luna adecuada, podríamos usar hasta 1 libra para que nos haga efecto, cuando realmente lo que necesitamos era 1 onza. Significa que debemos utilizar una mayor cantidad, pues porque no está concentrado el ingrediente activo en la proporción que se sugiere, ¿verdad? Y todo esto por no recolectarlo en la fase de la luna adecuada. Entonces, eso es uno de los factores, ¿verdad? La planta medicinal es cualquier planta que una o más partes de sus partes, hoja, flores, corteza, raíz, contiene sustancias que la hacen útil para mejorar la salud de las personas o los animales, ¿verdad? Porque también muchas plantas medicinales se utilizan para elaborar medicamentos para nuestras mascotas y para nuestros animales, ¿verdad? La parte utilizada o droga vegetal se llama así la parte o partes concretas de la planta que confieren su utilidad terapéutica, ¿verdad? Así como cuando definamos una planta como medicinal debemos mencionar obligatoriamente la parte de la planta que sustenta la actividad curativa. Por ejemplo, en el caso de la manzanilla, ¿verdad? La manzanilla es un cultivo que uno lo encuentra en Guatemala, lo encuentra en China, en Europa. Es una de las plantas que se cultivan a nivel mundial. ¿Y por qué? Pues por su diversidad de usos, ¿verdad? La parte utilizada ahora vegetal de esta planta son las flores, pero no las hojas ni el tallo. Por lo tanto, si una infusión de manzanilla no hay flores, no habrá actividad terapéutica. Y esto es muy importante, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, un dolor de cabeza o problemas nerviosos y me recomiendan tomar una infusión de manzanilla y solo coloco tallitos y hojas, no hay ni una actividad terapéutica. Debe ser solo flores, porque en las flores se concentra la droga vegetal, ¿verdad? El principio activo, para recordarles que es el poder curativo de una especie medicinal, viene dado por una o más componentes que se encuentran en esa parte de la planta. Los hierberos o las personas que trabajan plantas medicinales le llaman la sustancia o el alma de la planta, ¿verdad? El corazón de la planta también le dicen, que es el que cura, ¿verdad? Entonces, pero el término correcto es principio activo o sustancia responsable de la actividad farmacológica. Por ejemplo, la digoxina, un medicamento muy útil como estimulante del músculo cardíaco, es un principio activo que se obtiene de las hojas de área griega, eh, o la morfina, ¿verdad? Potente analgésico que calma el dolor de muchas enfermedades. Se obtiene de las cápsulas de amapola, del mismo modo de los principios activos responsables de la acción antiséptica e antibiótica del tomillo, ¿verdad? Que se obtienen de las hojas de esta planta, son timol y cavacrol. Estos son los ingredientes activos que ayudan a, a estimular el músculo cardíaco, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver eh, eh, las propiedades que tienen algunas plantas, ¿verdad? Para que nosotros tengamos como respaldo para conocer sus usos y funciones, ¿verdad? Eh, digamos, los principios activos son más importantes en la salud, son los aceites esenciales, ¿verdad? Los alcaloides, los glucósidos, heteróxidos, los mucílagos, gomas y los taninos. Tal vez no estamos familiarizados con estos términos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, eh, digamos, eso es el nombre correcto de la medicina de lo que nos va a curar, ¿verdad? Por ejemplo, eh, cuando compramos bicarbonato, ¿verdad? Bicarbonato es el ingrediente activo que trabaja que es lo que cura los distintos problemas estomacales o, o los otros usos que se utilizan, ¿verdad? Uno puede ir a algunos lugares a comprar mucílagos, por ejemplo, ¿verdad? Sí, es como en la farmacia, puede ir a comprar uno, como a la farmacia uno a comprar bicarbonato, hay lugares en donde uno puede comprar mucílagos ya preparados
o aceites esenciales, ¿verdad? Entonces, estos son como los nombres de los ingredientes activos, ¿verdad? También hay otras principios activos de las plantas que aportan nutrientes esenciales como vitaminas, minerales, aminoácidos, carbohidratos, fibras, azúcares diversos, ácidos orgánicos, lípidos y los antibióticos, ¿verdad? Uno a veces cuando tiene algún problema de salud es porque hay una deficiencia de vitaminas, minerales, ¿verdad? Azúcares diversos. Esas plantas va haciendo que pues se restablezca la cantidad de vitaminas o minerales que nos hagan falta para recuperar o equilibrar nuestra salud, ¿verdad? También hay una sinergia de los principios activos. ¿Qué significa esto? Que la capacidad curativa de las plantas depende de una suma de factores combinados, entre los cuales se incluye la efectividad de los principios activos. Se considera que no se pueden reproducir integralmente o replicar el efecto beneficioso de una planta aislando o produciendo sintéticamente sus principios activos. Esto, en resumen, es que nosotros, digamos, para un tratamiento de mediano plazo de problemas estomacales, nerviosos, o un problema puntual, diabetes, por ejemplo, debemos de tener un tratamiento de mediano a largo plazo, pero debe de ser combinado con varias plantas, ¿verdad? Varios principios activos. Y para esto existen muchas recetas, ¿verdad? Entonces, muchas veces se potencializa, digamos, la capacidad de determinada planta de curar, si se mezcla con otras. La mayoría de plantas ya se utilizan como ensaladas, aceites, licores tónicos, ¿verdad? Como jarabes, bebidas, guisos como condimentos, suplementos dietéticos, tés aromáticos o té de infusión. Y también muchos lo utilizan en la cosmética, igual que los alimentos, para recibir los beneficios se puede obtener de las hierbas, y hierbas curativas deben ser consumidas durante largos periodos de tiempo. Por ejemplo, la manzanilla se utiliza en una gran cantidad de cosméticos, ¿verdad? Para elaborar cosméticos. Los aceites esenciales están formados por varias sustancias orgánicas, voláticas y aromáticas que se producen y almacenan en los canales secretorios de las plantas, ¿verdad? Las propiedades curativas son variadas y abundantes, por lo general poseen propiedades sedantes, antipasmódicas y desinfectantes, ¿verdad? Hay plantas en donde uno puede obtener el aceite esencial de una manera muy fácil, pero hay otras plantas en donde uno tiene que pues, tener un equipo de laboratorio para obtener los aceites esenciales. Entonces ya hay tiendas especializadas en esto, ¿verdad? Dado que son compuestos volátiles, ¿verdad? Son eliminados por las vías respiratorias y actúan como expectorantes. Algunas plantas poseen aceites esenciales que aumentan la diuresis, como la caléndula, ¿verdad? Y otras poseen efectos antihistamínicos, como la manzanilla. Las plantas con aceites esenciales se ubican principalmente en las familias de las labiadas y las umbríferas, ¿verdad? Como la caléndula, la manzanilla, la flor de muerte. Los alcaloides constituyen un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas nitrogenadas, ¿verdad? La mayoría de los alcaloides se encuentran en forma de sales de ácidos orgánicos. En otros pueden haber un ácido esencial asociado a los alcaloides y otros se encuentran en forma de glúcidos o de esteres de ácidos orgánicos, ¿verdad? Esos son los alcaloides. Los glúcidos son compuestos que están formados por dos partes, un azúcar y la otra no azúcar, ¿verdad? El enlace de ambas es un hidrolizante y debe romperse para que se active el compuesto. Esta ruptura es catalizada por fermentos que contiene la misma planta, ¿verdad? Estos son los ingredientes activos que nos van a curar, digamos, ¿verdad? Los mucílagos y gomas forman parte de un grupo de carbohidratos, específicamente de polisacáridos. Y pues, las plantas más conocidas que producen mucílago o gomas son la avena, la borraja, el llantén, el membrillo, entre otras, ¿verdad? Y los taninos, ¿verdad? Son las sustancias complejas que no es posible clasificar dentro de la estructura química una porque son muy diversas, ¿verdad? Principalmente las raíces, la corteza, que de vez en cuando las hojas, y a veces están en las hojas de las plantas, ¿verdad? Como por ejemplo la zarzamora, ¿cómo se llama?
Hay otros principios activos como de origen vegetal, que son ricas en nutrientes esenciales como vitaminas, minerales, aminoácidos, carbohidratos y lípidos esenciales, ¿verdad? En fin, todos estos son los principios activos que contienen las plantas, que son las que nos curan. Pero también hay plantas que pueden ser tóxicas, ¿verdad? ¿Y cómo se mide la toxicidad? Muchas veces nos alarmamos porque cuando escuchamos que son tóxicas, pensamos que nos puede causar la muerte, pero no necesariamente, ¿verdad? Sino puede manifestarse con aparición de reacciones graves que pueden causar daños orgánicos si no se suspende el tratamiento, ¿verdad? Como algunas alergias. Incluso trastornos clínicos por la gravedad de la lesión, ¿verdad? Digamos, si uno tiene un problema estomacal muy fuerte como una gastritis avanzada o ya a punto de ser úlcera, ¿verdad? Pues a veces hay plantas que pues son muy fuertes y pues pueden eh, complicar un poco más este problema, ¿verdad? Hay que saber eh, qué planta utilizar, ¿verdad? Porque hay algunos ingredientes activos muy fuertes. En la mayoría de los casos depende del principio activo. Como les decía, algunas son fuertes, algunas son un poco más suaves, pero hay que conocer, ¿verdad? Y la gravedad de los efectos tóxicos de las plantas medicinales varía mucho. Incluyen acciones alérgicas a daños cardiovasculares, hepáticos, renales, neurológicos y dermatológicos, ¿verdad? Esto con el uso prolongado, ¿verdad? Pero si yo me doy cuenta que me está causando algún problema, pues como todo medicamento, ¿verdad? Cuando dice si causa una alergia, una reacción desfavorable, pues hay que suspender el uso de los medicamentos. Pues lo mismo con las plantas medicinales, ¿verdad? Si está causando algún problema, pues suspendo su uso. Entonces, esto es como la parte general que quería yo hablar de las plantas. Eh, eh, Hay un montón en Guatemala, por ejemplo, utilizamos varias plantas para distintos usos. Los más comunes, por ejemplo, el romero, la hierbabuena, la ruda, el apazote, la sábila, eh, eh, ¿cómo se llama? El eucalipto. Todas estas plantas son las de uso común o las que nosotros tenemos como fácil acceso. No son las únicas. Hay un tema, hay un curso también específico para el trabajo de temas propiamente nativas de Guatemala, ¿verdad? Muchas veces son plantas que solo se conocen los nombres en los idiomas mayas, no se conocen los nombres en otros idiomas, porque son realmente muy de los lugares, ¿verdad? Muy de las comunidades. Y pues, digamos, lo interesante de esto es que, digamos, una comunidad conoce un uso, otra comunidad le conoce otro uso. Entonces, el trabajo de sistematizar o documentar todos los usos de una planta nativa es muy extensa, ¿verdad? Pero hoy, digamos, es como una parte introductoria de conocer qué es lo que eh, me ayuda a mí en las plantas medicinales, cómo lo puedo utilizar, algunas que me pueden causar algún problema, una alergia, pero digamos, depende de la persona, depende de la planta, la dosis, ¿verdad? Entonces, a continuación vamos a ver la elaboración de una pomada. Eh, esta pomada pues es de uso general, podríamos decir. Es la que se utiliza nosotros, la que utilizamos nosotros para, em, digamos, tener en nuestro botiquín. También cuando se programa la segunda parte de este curso, pues ya vamos a ver algunas recetas, algunas plantas, ¿verdad? Su uso, el uso adecuado y elaboración de medicamentos, porque a mí, digamos, a nosotros nos interesa que, digamos, este curso sea práctico, ¿verdad? O sea, que lo que ustedes aprenden lo repliquen y que lo utilicen, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas, uno de los medicamentos
que nosotros deberíamos de tener siempre en nuestra, nuestro botiquín es una pomada cicatrizante de uso general, ¿verdad? Y para esto nosotros necesitamos 25 gramos de hojas de llantén, 25 gramos de flores y hojas de manzanilla. Más flores, ¿verdad? 25 gramos de gel de sábila y 60 gramos de manteca. Esto puede ser manteca de cacao, puede ser cera de abejas o vaselina, ¿verdad? Que es como lo más común. Y, y esta pomada cicatrizante, pues primero vamos a calentar la manteca o la vaselina, después incorporamos la sábila, que lo dejamos cocer por 5 minutos, después le agregamos el llantén y la manzanilla, se deja a fuego bajo por 10 minutos, revolviendo bien, lo colamos y aplicamos directamente sobre la herida, ¿verdad? Esto es una receta para elaborar una pomada. Todos los días nosotros estamos propensos a cortarnos, estamos preparando los alimentos, nos cortamos con un cuchillo, o en fin, se puede. eh, entonces, esa es la, esta es bueno, aquí es un otro medicamento que es a base de ajo, ¿verdad? Que creo que está en la receta más adelante. Eh, eh, Perdón, ese video no era ese. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es extraer el ingrediente activo de la manzanilla. Como ustedes estaban viendo que la manzanilla es la planta que tenemos eh, eh, como uno de los ingredientes principales. Ya vieron ustedes cuál es el ingrediente activo que se extrae de la manzanilla, ¿verdad? Esa es la forma en donde estamos extrayendo este ingrediente activo desde lo más profundo de los tejidos de las flores y de las hojas de manzanilla, ¿verdad? Las hojas, como he dicho, no tiene mucha concentración de ingrediente activo. Donde está mayor concentrado es en las flores, en los pétalos. Eh, pero digamos, a veces uno en el mercado no consigue solo flores, sino vienen con hojas. Entonces, así es la forma que se extrae el ingrediente activo de la manzanilla, que es una de las bases para hacer nuestra pomada, o simplemente esto ya es un jarabe, ¿verdad? De manzanilla. Se extrae bien el ingrediente activo con alcohol al 70%. Ese alcohol que uno encuentra en la farmacia, ¿verdad? Y pues eso ya, el alcohol va a hacer la función de penetrar en los tejidos profundos de los pétalos y extraer el ingrediente activo de la manzanilla. Se deja reposar por una semana y ya después se cuela y se puede guardar el líquido obtenido. Y eso sirve como un jarabe para los problemas de la tos, ¿verdad? Y se recomienda almacenarlo en esta botella de vino o que sea de color ámbar para que pues se prolongue su uso, no se descomponga, ¿verdad? Con el contacto de la luz. Esta es la receta de la pomada. Ese es el llantén, ¿verdad? Entonces se trata de picar finamente, ¿verdad? Aquí se recomienda utilizar hojas frescas, cortarlas en luna llena, porque en esa fase de la luna está concentrado la mayor cantidad de ingrediente activo en la hoja. Entonces, y mejor si son frescas, ¿verdad? Que no estén secas. Entonces ahí estamos, por ejemplo, ahí llega a un 25% la concentración del ingrediente activo. En cualquier otra fase de la luna, y más si es en luna nueva, llega a un 5 o 8%, ¿verdad? Pues, varía bastante. Entonces, para no utilizar bastante recurso, ¿verdad? Y que nos haga efecto. Por ejemplo, eh, el agua de ruda se recomienda para los problemas nerviosos, ¿verdad?
es común cuando, por ejemplo, en las comunidades uno recibe una mala noticia o tiene problemas muy fuertes, darle a la persona, o sustos, ¿verdad? A veces uno se asusta por cualquier cosa, ¿verdad? Por cualquier situación de la vida, entonces se recomienda beber agua de ruda. Para los niños, ¿verdad? A veces hay niños menores de 5 años que pues, digamos, lloran mucho o son un poco berrinchudos, ¿verdad? Como los conocemos. Eh, y darles de beber un poco de agua de ruda ayuda a estabilizar el sistema nervioso, ¿verdad? Digamos, muchas veces que nuestros hijos estén llorando bastante o que, digamos, uno diría que los hijos son muy berrinchudos o son muy chillones, pero muchas veces es una alteración o un problema del sistema nervioso, ¿verdad? Que puede ser dado por una molestia estomacal o un problema dental, ¿verdad? Entonces, la manifestación, o sea, como digamos, no se reconoce cuál es el verdadero problema, se manifiesta en una alteración nerviosa y eso es lo que hace que provoque el llanto, ¿verdad? Entonces, la ruda tiene un efecto muy amplio, ¿verdad? Estabiliza el sistema nervioso, eh, pero también tiene efectos sedantes y ¿cómo se llama? Eh, y tiene un efecto eh, cicatrizante. Entonces, muchas veces pues nuestra alimentación pues ha variado, ¿verdad? Ya ha cambiado. Muchas veces hay algunas alimentos que consumimos o que consumen los niños que vienen procesados y que causan cierta alergia en el estómago y esa alergia se manifiesta pues, con un dolor o con un ardor de estómago, ¿verdad? Entonces, para cicatrizar esas alergias o calmar o desinflamar, pues la ruda tiene ese efecto, ¿verdad? Y entonces por eso es que debemos beber, digamos, dos, 2 gramos, despenicar 2 gramos de hojitas de ruda y hervirlas en agua por 15 minutos y bebernos esa agua. Nos va a ayudar a cicatrizar, a estabilizar nuestros nervios y, digamos, si tenemos problemas de insomnio, también nos ayuda a conciliar el sueño, pues porque, digamos, si uno tiene algún dolor interno o un problema interno, se manifiesta con la alteración nerviosa, que es el insomnio, ¿verdad? Entonces, esa es la secuencia que lleva, ¿verdad? Digamos, calma el origen del problema, que sería, pues, por ejemplo, podría ser el dolor de estómago, estabiliza el sistema nervioso y ya con eso podemos conciliar o el sueño, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de extraer el gel de la sábila y ya vieron, se picó y el llantén y la manzanilla. Y ahora en la vaselina, ¿verdad? Se derrite la vaselina porque la vaselina es un vehículo, es el conductor del aceite del aceite o en este caso del ingrediente activo de las plantas que estamos trabajando. No modifica la estructura, ¿verdad? No modifica lo que estamos buscando de trabajar o extraer de las plantas. Es un vehículo o un conductor neutro. Entonces se derrite la vaselina. Eso es lo que estamos haciendo aquí, es una pomada, ¿verdad? De plantas medicinales que se puede elaborar fácilmente en nuestro hogar. Entonces derretimos bien ¿cómo se llama? La vaselina, para que cuando regrese a su forma sólida, pues ya contenga dentro de su estructura los ingredientes activos, que digamos sirven para cicatrizar, ¿cómo se llama? Controlar la hemorragia, ¿verdad?
que son las propiedades de la sábila, que son las propiedades del llantén y de la manzanilla, ¿verdad? La manzanilla se recomienda para, digamos, una herida o una cortada no deje cicatriz. La sábila pues tiene esa propiedad cicatrizante también. Y entonces el llantén es muy rico en vitamina E, por ejemplo, que también se recomienda para las heridas. Entonces, pero algo muy importante que es que esto es solo para uso superficial, ¿verdad? Nos preguntaba una vez si esto se puede beber. No, no se puede beber porque para que nuestro cuerpo lo absorba es otro proceso, ¿verdad? Que es una infusión, ¿verdad? Entonces, en este caso lo que estamos haciendo es obtener los ingredientes activos para que de una forma líquida y que después pasen a una forma sólida, ¿verdad? Entonces se incorpora la sábila, ¿verdad? La sábila tiene un montón de usos también, ¿verdad? Eh, Hay mucha gente que este gel, de esa manera, se le aplica se lava el cabello, ¿verdad? Y pues las propiedades que se le atribuyen es que fortalece la raíz del pelo y, ¿cómo se llama? Y también es anticaspa, ¿verdad? Elimina el hongo que provoca la caspa, pero en esa forma, utilizando el gel, ¿verdad? Esa forma más natural que se puede utilizar la sábila. Entonces ahí la sábila se está derritiendo, se está incorporando a la estructura de la vaselina, ¿verdad? El, digamos, en este tiempo de cocción o de que se esté derritiendo, no afecta la estructura. Algunos decían, y no se evapora acá el ingrediente activo de la sábila. Se evapora, pero es un 5%, por ejemplo, se pierde. Pero la mayor cantidad de sus propiedades se mantiene. Entonces, esa es la forma en que ya se revuelve bien y se incorpora ahora la manzanilla, ¿verdad? Preferiblemente la mayor parte que sean flores, incorpora la mezcla, ¿verdad? De últimos, la manzanilla y el llantén, ¿verdad? Pues porque, digamos, son más frágiles, ¿verdad? Es un tejido vegetal que pues si tiene bastante contacto mucho tiempo con algo caliente, pues en lugar de extraer el ingrediente activo, lo que vamos a hacer es oxidarlo, y la oxidación significa que se empieza a podrir, entonces ya el ingrediente activo ya no está disponible, ¿verdad? Y digamos, se mezcla por unos 2, 3 minutos y después se cuela. Y ahí es lo que nosotros estamos colando. Este líquido es la esencia del ingrediente activo de las tres plantas, ¿verdad? Ahí tenemos la esencia de la planta, que es lo que nos va a servir para cicatrizar nuestras heridas, cuando nos cortemos, cuando tengamos algún tipo de problema con nuestra piel, por ejemplo. También uno de los usos comunes es a las alergias, ¿verdad? Que a veces nos salen algunas como ronchitas rojas o nos quemamos, ¿verdad? Pues el sol ahora está muy fuerte. Entonces, esta pomada muy, muy buena, digamos, uno regresa en la noche a su casa y pues se aplica un poco de esta pomadita, es muy refrescante, ¿verdad? Entonces ahí, lo último que vieron es la esencia del ingrediente activo de las tres plantas. Y entonces ustedes vieron que se dejó en este recipiente y unas 12 horas después va a regresar a su estado sólido la vaselina y ya queda una pomada. Como les digo, esta pomadita es una receta muy simple que lo podemos hacer en nuestra casa y sirve pues para cicatrizante como para quemaduras, ¿verdad? Yo me acuerdo que una de las personas que participó el año pasado nos comentó que no recuerda si fue un sauna o una piscina en donde contrajo un problema de hongo en la piel. Y entonces nos dijo, yo no sabía qué utilizar, ¿verdad? Porque tenía miedo de que pues, fuera un problema más serio.
Y entonces utilizó, en lugar eh, de manzanilla, utilizó apazote. Y ¿cómo se llama? Y elaboró su pomadita y con eso logró contrarrestar el hongo que le había salido en la piel, ¿verdad? Entonces, elaborar este tipo de pomadas, como digo, para tenerlo en nuestro botiquín es muy importante, porque, digamos, hay eh, distintos problemas comunes que aparecen y que pues, uno debe de tener la, eh, cómo, eh, cómo prever estos problemas, ¿verdad? Eh, También hay una receta aquí perdón, se regresó la presentación para elaborar otro medicamento que también es muy importante para nuestro botiquín. Esto es lo que nosotros promovemos en las comunidades, ¿verdad? Que nosotros tengamos nuestro botiquín. La pomada antimicótica, ¿verdad? Que es indicada para eliminar afecciones a la piel como hongos, como les decía, eh, hongos en los pies o, digamos, en las escaduras de los niños, ¿verdad? Barros, espinillas, úlceras, grietas en las manos, pies, labios, pechos, quemaduras y como cicatrizante de pequeñas heridas. Esta es una pomada, pues que, pues también, ¿verdad? Digamos, ahí, cuando uno tiene hijos, pues se escaldan o ya los chicos adolescentes, pues tienen barros, espinillas, problemas comunes, ¿verdad? Entonces, para eh, no gastar en comprar algún medicamento convencional, se puede elaborar estas pomadas antimicóticas, ¿verdad? Necesitamos 2000 gramos de vaselina sólida neutra, que es como un botecito pequeño, ¿verdad? Les digo, pues puede haber otro sustituto como la cera de abeja, ¿cómo se llama? La manteca de cacao. Pues todo eso es lo que yo puedo combinar mi receta con los recursos que yo tenga a la mano, ¿verdad? 25 gramos de corteza de Nance. Muchos dicen, ¿y dónde consigo la corteza de Nance? Pues hay en los centros naturistas, venden la corteza de Nance, porque la corteza de Nance tiene muchas propiedades también. 25 gramos de corteza de madre cacao o 25 gramos de semilla de madre cacao también se puede, ¿verdad? Porque contiene los mismos principios activos o ingredientes activos, ¿verdad? 25 gramos de raíz de zarzaparrilla, que también es una planta muy común en Guatemala, de 58 gramos de hojas de hierba mora, macuyo quilete, tiene 3 nombres en Guatemala. La planta que es la que se consume normalmente o comúnmente en sopas, ¿verdad? 25 gramos de flores de caléndula, que también ya hay tiendas que pues distribuyen las flores de caléndula. Lo importante es que sean hojas, ¿verdad? Porque, no, flores, perdón, que sean 100% flores, porque las hojas de caléndula sí le quitan algunas propiedades, afecta la propiedad de la caléndula. Entonces, y eso ya lo saben las tiendas que distribuyen flores de caléndula, ¿verdad? Porque ellos solo le venden a uno la pura flor, ¿verdad? La preparación es derretir la vaselina, como lo vimos en el video, ¿verdad? En una olla sobre fuego lento, colocamos las plantas medicinales y realizamos la mezcla con una paleta de madera, como lo vimos en el video, ¿verdad? Se deja hervir la vaselina conjuntamente con las plantas medicinales durante 10 a 12 minutos y retiramos la olla del fuego. Colamos el contenido inmediatamente para realizar el llenado de frescos, como lo vimos en el video, ¿verdad? Esperamos un tiempo de 2 a 3 horas que termine de enfriar y luego se procede a colocar la tapadera en las pomadas y posteriormente etiquetamos, ¿verdad? Esto es para que regrese la vaselina a su estado sólido. Cuando lo derretimos pasa a su estado líquido. Pero ya cuando mezclamos todas las plantas, pues obtenemos el ingrediente activo, como vimos en el video, el líquido de color amarillo. Vemos al principio, pues vimos que era
transparente, ¿verdad? O no tenía ningún color, pero porque era la vaselina y la sábila, pero ya al mezclar las otras plantas pues, se tornó de un color amarillo. Esa es la esencia de los ingredientes activos de las plantas. Y eso es lo mismo que hacemos con esta pomada antimicótica, ¿verdad? Y aplicamos la pomada en el área afectada 2 veces al día hasta lograr eliminar el problema, ¿verdad? Ya sea, por ejemplo, hongos, escaldaduras, barros, espinillas, es muy bueno. Y lo mejor es que no tiene, o sea, es la esencia de las plantas medicinales. Eso podría, digamos, a excepción de la vaselina, pues es algo muy 100% natural, ¿verdad? Hemos tratado de buscar alternativas a la vaselina, como digo, la cera de abejas ha funcionado, eh, pero el costo, ¿verdad? El costo de la cera de abeja. Digamos, cuando es para uso personal, pues uno no escatima costos, ¿verdad? Pero ya como esto también ya se promueve a nivel de emprendimientos familiares, ya uno ya se ve como, uno va viendo los costos de producción, ¿verdad? Entonces, la vaselina, pues no es relativamente barata, la cera de abejas es más cara, muchísimo más cara, y pues digamos, no es tan común, ¿verdad? Es un poco complicado o difícil el acceso, obtenerla. Entonces, pues ese tipo de cosas son las que hay que ir viendo, ¿verdad? Siempre, digamos, a estas recetas se les puede incluir otro tipo de plantas, ¿verdad? Digamos, lo que se menciona acá es como lo más general, pero por ejemplo, si hay apazote, también se puede agregar apazote. Algunos preguntan si se puede agregar romero, también se puede agregar romero. En fin, se pueden agregar distintas plantas que tengan distintas funciones, ¿verdad? O hacer uno su propia receta. Por ejemplo, si a mí personalmente me gusta utilizar té de limón, por ejemplo, el aroma de té de limón con, eh, con romero, se puede hacer este tipo de, de, de pomadas. Lo que, lo que se dice, lo que también otra receta que ha tenido mucha aceptación o ¿cómo se llama? Que la gente el año pasado elaboró mucho, fue la pomada de eucalipto eh, y hierba buena. O sea, lo mismo, ¿verdad? 25 gramos de hojas de eucalipto, cualquier eucalipto, ¿verdad? Redonda, larga, y 50 gramos de hierbabuena. Y entonces se cocía y lo mismo que vimos en el video tratando de extraer los ingredientes activos de ambas plantas. Se colocaba con vaselina, se hacía la mezcla y pues eso ayudaba a descongestionar ¿cómo se llama? Los pulmones, ¿verdad? El sistema respiratorio. La forma correcta de aplicarles esa pomada de eucalipto es colocarla aquí debajo de la nariz, ¿verdad? Entonces, para descongestionar y en el pecho, ¿verdad? Para las personas que pues tuvieron o estaban pasando por problemas con COVID, ¿verdad? Eso funcionó muy bien. También otra receta, a algunas personas no les gusta la hierbabuena, otra receta es hojas de eucalipto, 25 gramos de hojas de eucalipto, más 25 gramos de flores de manzanilla. Y lo mismo, ahora se mezcla, se hierve y lo que se extrae se coloca en vaselina. Y eso también es una pomada muy, muy, muy buena, ¿verdad? Yo personalmente utilizo una pomada ¿cómo se llama? Eucalipto, de albahaca eh, y de manzanilla. Digamos, digamos, por mi trabajo, pues tengo que estar mucho tiempo en campo y pues no me gusta mucho utilizar los bloqueadores, ¿verdad? Yo no utilizo sombrero. Pero entonces, cuando siento yo que la espalda pues me empieza a arder por estar mucho tiempo en el sol, esa pomadita me la aplico en la espalda y es muy refrescante, digamos, a veces pues uno regresa quemado, ¿verdad?
y aplicarse esa pomada es muy refrescante y tiene muchas propiedades, ¿verdad? Pues esto es lo que quería yo compartir con ustedes en el primer curso de plantas medicinales, las generalidades, cómo funcionan, sus usos, su respaldo científico, digamos, ¿verdad? Y algunas recetas para que ustedes empiecen que se motiven a elaborar sus propios medicamentos, ¿verdad? En este caso son pomaditas muy sencillas de hacer, ¿verdad? No, como vieron ustedes en el video, no requieren insumos muy complicados. Se pueden hacer varias combinaciones de recetas, ¿verdad? Utilizar varias plantas, pero el principio es el mismo, ¿verdad? Entonces, voy a dejar los últimos minutos para preguntas o comentarios o dudas. Gracias. Muy bien, Edson, muchas gracias. Sí, vamos a pasar a las preguntas. Vamos a leer acá a Elizabeth y luego vamos a ir cediendo la palabra, ¿sí? Elizabeth dice, ¿cuánto tiempo dura la pomada? 3 meses. 2 meses. Tres. 3 meses. Ok. ¿Eso a temperatura ambiente o se tiene que refrigerar? No a temperatura ambiente, en un lugar fresco y seco, ¿verdad? Muy bien. Susan, no sé si tenía una pregunta. No hay. Ajá, buenas Sí, noches, sí. buenas, Fíjese buenas que noches. tenía una consulta. ¿Algún medicamento para la gastritis? ¿Qué podría tomar para la gastritis? Muy bien. Lo que es muy bueno para la gastritis es un jarabe de sábila y apazote. Lo mismo que vimos en el video, ¿verdad? Extraer el gel de sábila y hervir, ¿cómo se llama? Por aparte y el apazote por aparte. También hervir por 15 minutos el apazote y el líquido que se obtenga después de esos 15 minutos de apazote se mezcla bien con la sábila, ¿verdad? Y pues la mezcla que se obtenga, eh, usted lo ve, como es una liga, ¿verdad? Lo que va a obtener. Esta liga Ajá. la puede echar en un vaso de agua y beberlo por las mañanas. Pero digamos, eso tendría que prepararlo cada día, ¿verdad? Porque como no tiene ningún preservante y no se le puede agregar otra cosa, debe prepararse cada vez que lo voy a tomar, ¿verdad? Y eso, digamos, a cada 2, 3 días, por unos 2 meses, Ah, muy bien, gracias. para servirle. Muy bien. Vamos a darle la palabra a Katia, que había levantado su mano, y luego vamos con Ingrid. Katia nos puede encender su micrófono y puede hacer su consulta. Sí, buenas noches a todos, mucho gusto. Yo participé en el curso porque me dedico a la gastronomía, entonces nosotros como elementos decorativos en los platillos, ¿verdad? Y en las bebidas utilizamos muchas hierbas aromáticas y también flores, ¿verdad? Pero pues entiendo que cada una de estas tienen propiedades y yo estoy en busca de que se conozcan esas propiedades, ¿verdad? En mis participantes, en mis alumnos a los que les doy clases y ese fue mi interés, ¿verdad? En participar en el curso. Entonces, quisiera saber si tienen algún portal de consulta en donde nosotros podamos encontrar las propiedades que tienen las plantas. Usted necesita un documento en donde, por ejemplo, el romero cura este problema, la ruda cura este problema, Sí, la flor exactamente. Para enfocarlo más al uso gastronómico, ¿verdad? Entonces, de uso eh, gastronómico. ajá, que por ejemplo ellos se puedan hacer, porque a veces que cocinamos un cordero y ellos le ponen una salsa de menta, pero que también sepan, ¿verdad? Que la menta tiene una propiedad y pues quisiera que tal vez ustedes me guíen en algún portal donde yo pueda consultar ese tipo de información. Y pues el ingrediente de la menta que hace que neutralice el aroma del cordero, por ejemplo. Exactamente. Entonces, miren, estoy escribiendo el correo y de repente me escribe después y para enviarle un documentito que habla de eso, ¿verdad?
Ah, de acuerdo, muy bien. Tengo dos preguntas más. Por ejemplo, los tiempos en que se hierven las plantas son los mismos porque yo había escuchado, por ejemplo, que si se pasaban de 3 minutos o 5 minutos perdían sus propiedades. No sé si eso sea cierto y si varían los tiempos según el tipo de hierba. Sí, varían, pero en general, digamos, los que vimos hoy son por lo menos 15 minutos. Por ejemplo, 3 minutos es, por ejemplo, cuando se utilizan flores como la flor de muerto o los pétalos de rosa, que son más delicados, ¿verdad? Pero en general, digamos, es el promedio de 10 a 15 minutos. Tampoco es hervido, ¿verdad? Sino simplemente como en apagado, como comúnmente se lo conoce, ¿verdad? De acuerdo. ¿Y es cierto que si se pasa ese tiempo pierde propiedades o no, no es cierto? Mire, desde que estamos manipulando la planta, empieza un proceso de oxidación, que es el proceso previo a la pudrición. Entonces, ese proceso empieza, desde ese momento empieza a evaporarse o perderse las propiedades. Pero, digamos, un rango aceptable es un 20-25% que se pierda, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos que tener como a considerar es la fase de la luna en que debemos recolectar la parte de la planta para que nosotros tengamos un porcentaje alto de concentración del ingrediente activo y que la pérdida por manipulación, que es normal, digamos, no sea tan alta y que siga siendo efectivo la planta, ¿verdad? Entiendo, muchas gracias. Y la última pregunta es, si yo utilizo un deshidratador Ujú. para pues, conservar de mejor forma algunas hierbas o, por ejemplo, como usted habla del jengibre, ¿eso altera las propiedades, las conserva, las mejora o cómo funciona deshidratar eso? Sí, las conserva, ¿verdad? Como le digo, siempre hay un porcentaje de pérdida. En deshidrataciones donde ocurre la mayor cantidad de pérdida, pero que no debería ser mayor al 25%, ¿verdad? Ah, de Eh, acuerdo. y la forma, no sé cómo lo conserva, digamos, después de lo deshidratado. Lo mejor es conservarlo en un recipiente de vidrio, ¿verdad? Ah, de No en acuerdo. plástico. Ah, ya entiendo. Entonces sí, obviamente se pierden propiedades por manipularlo, ya sea que se deshidrate o se infusione. Ajá, Y lo único que es más importante es, ¿verdad? Cuando se corta. exacto, Ujú. De acuerdo. Muchas gracias. para servirle. Muy bien. Ingrid pregunta, disculpe, ¿qué otra Sí, planta puedo combinar? O si gusta, puede preguntar, Ingrid. gracias. Buenas noches. Si quisiera saber para las venas, hacer una pomada, usted dijo que podíamos utilizar romero. ¿Con qué otra planta lo puedo combinar Pues para las dependiendo, venas? ¿para qué? ¿No? Para las venas de las piernas, Para las varices. varices. Sí, Bueno, varices. ahí lo podría utilizar más sábila más apazote, eh, sábila más eh, caléndula. Esos pomadas son muy buenas, ¿verdad? Ah, ya. La que, digamos, hay, digamos, las varices no solo son un problema específico de las piernas, ¿verdad? Sino también del esófago, por ejemplo. Hay varices en el esófago, ¿verdad? Por un montón de factores, desde consumir alcohol o comida muy fuerte, muy condimentada. Y uno de los tratamientos que recomiendan es lo mismo que para la gastritis, ¿verdad? Porque al final son heridas, son que hay que cicatrizar o fortalecer o curarlas sí, cicatrizarlas, ¿verdad? Entonces, lo mismo de extraer el gel de la sábila y combinarlo con la infusión de, de apazote también es muy bueno. Solo lo que se me olvidó comentarle a la primera persona que preguntó esto es que el sabor es muy desagradable, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es empezar a tomar
por pequeñas dosis en lo que nuestro paladar se acostumbra, ¿verdad? Porque nuestro paladar sí lo tolera, pero como no está acostumbrado puede provocar vómito. Sí, lo que usted decía del esófago es cierto porque yo padezco del esófago Ujú, y me da reflujo. Y exacto. entonces dijeron de que es porque tengo Helicobacter pylori, pero no sé Sí, cómo tratar eso. pues esto con la Pazote sábila, pero Ah, bueno. primero pequeñas dosis, ¿verdad? ¿Pero es en ayunas o En después de ayunas, comer? en ayunas. En ayunas. Ah, Ajá, sí. está bien. Sí, ya, digamos, después de que su paladar ya lo haya tolerado, su cuerpo lo tolera, ya puede beberlo por lo menos 2 veces al día. ¿Y qué Eh, cantidad de apazote, disculpe? son 15 gramos y 15 gramos. 25 gramos Ah, de aparte y 25 gramos de gel de sábila. bueno. Muchas Pero, gracias, pero sí. pequeñas dosis, porque si a la primera está muy fuerte, créame que su cuerpo no lo va a sacar. Ah, muy bien. Sí, está bien. Yo he tomado, pero en pedacitos la sábila, cruda. Ah, bueno, sí, Sí. pero pruebe combinarla con esto de apazote. Bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, para servir. Muy bien. Susan tiene una pregunta. ¿Puede activar su micrófono, por favor? Buenas noches. Fíjese de que otra consulta, aparte de esa agua con apazote, otro tratamiento que no sea tan feo. Así es que, es que digamos, lo feo es lo que nos va a hacer, es más efectivo, ¿verdad? Y pues no hay otra, digamos, por ejemplo, tal vez sábila con romero, pero no es tan efectivo. Tendríamos que tomarlo por más tiempo, ¿verdad? ¿Y por cuánto tiempo más o menos? Unos 6 meses. Y solo la sábila con el apazote, ¿cuánto tiempo? Pues depende, pero en promedio 1 mes. Un mes. Ah, está bien. Muchas gracias. Muy bien. No sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Junto con el video o el enlace para el acceso, recuerden que les llega hasta 48 horas después de la clase. O sea, no es inmediato el enlace. Pues debemos cargarlo, subirlo, etcétera, crear el enlace. Y luego de eso se les envía el correo, ¿verdad? Para que ustedes puedan ingresar. A verlo, el enlace es privado y está alojado en YouTube. O sea, todos hemos manejado YouTube alguna vez, entonces lo van a poder ver ahí. También les vamos a adjuntar unos documentos que se agregan, digamos, como información de apoyo que van adicional a lo que ustedes vieron el día de hoy acá. También, Edson, me gustaría preguntarle, ¿tienen siempre las plántulas de plantas medicinales disponibles para enviarles a ellos el listado de plántulas o solamente las semillas? No, sí, están las plantas, ¿verdad? Los pilones, solo que esas son un poco delicadas para enviar, pero sí se puede. Ujú. Entonces, si alguien quisiera, bueno, se los vamos a enviar entonces en el correo electrónico y ahí va la información de Senacri para que puedan hacer sus pedidos directamente con ellos, ¿verdad? Entonces, eso pues viene desde Chichicastenango, ellos lo coordinan, pero pueden también hacer sus pedidos de pilones. Vamos a ver, vamos a darle la palabra a Katia y luego nuevamente a Susan. Adelante. Y una pregunta, yo no he podido recobrar el olfato ni el gusto por el COVID. ¿Hay algo que se pueda tomar para pues revertir eso o que me ayude a mí para pues para activar, no sé, la parte en mí que se perdió por el COVID? Sí, fíjese que pues lo que algunos amigos han hecho para recuperar es de tomar, em, ¿cómo se llama esta planta? ¿Cómo se llama? Orégano mezclado con
té de limón. Entonces, pero es, digamos, la proporción es, digamos, 75 gramos de té de limón y 25 gramos de orégano. Entonces, eso ha ayudado a, como a reactivar eso, digamos, a volver a sentir los sabores. Muchas gracias. Servirle. Susan, ¿tiene alguna pregunta? Ya no, gracias. Ah, muy bien. Bueno, no sé si alguien más tiene preguntas y si no, pues como les comento, les va a llegar los documentos adicionales más el acceso al video. Y bueno, preguntas adicionales, pues no duden en contactar a Senacri, está el correo ahí. Y vamos a estar anunciando pues el curso número 2, el curso número 3, porque sí, el tema es bastante extenso, ¿verdad? Así es que vamos a ir pues anunciándoles o informándoles. Y si no hay alguna otra pregunta, pues vamos a concluir el curso, ¿verdad? Estamos siempre en contacto. Recuerden que pueden pasar 48 horas y que para que les pueda llegar su correo electrónico con la información que hemos estado conversando. Vamos a estar pendientes de eso. Si a alguien no le llega, o sea, ya pasó el lunes y no le llegó, entonces por favor sí, repórtelo porque sí es importante para que se lo hagamos llegar, ¿verdad? Así es que, bueno, como siempre, muchas gracias Edson por toda la información que nos comparte y esperamos pues vernos pronto en otro curso virtual. Gracias a todos. Nos vemos. Que pasen feliz noche, que descansen. Gracias. Gracias.